Ah, ya. Gracias, Matías. Ya, estamos grabando. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entonces está grabando? ¿Y ven la primera diapo? Sí, ya. Muchas gracias. Ay, gracias, qué amable, ya. Oye, dormí re mal, estoy con un viaje, mañana me voy a ver a mi familia. Entonces, si ando medio distraído, por favor, ustedes ayúdenme también, pues, ¿ah? ¿Ah? Se me cuida, profe. Sí, no, sí, mire, vacunado, con los PCR negativos y todo, pero sí, son así. Ya he viajado varias veces en realidad, así que no me complica tanto, pero lo que les quiero decir es que si se me va algo, por favor, ten atento y atenta y me lo dicen, ¿ah? Puede que esté un poco distraído hoy día. Ya. Entonces, hoy día vamos a terminar nuestro bloque de hidrato de carbono. Yo sí les quiero decir de que este es un mundo bastante más amplio. Esto es una pincelada, una pincelada. Yo trato de que nos concentremos en los conceptos fundamentales, que yo considero que es lo que tenemos que conversar aquí. Ustedes pueden profundizar, por supuesto, en la lectura, que es un ejercicio que hay que hacer y hay que aprender a hacerlo bien a profundidad. Entonces, tienen el texto guía, ustedes lo pueden revisar. No todo lo que aparece en el texto es lo que nosotros hablamos en clase. Es imposible que hablemos de todo. Yo trato de destacar las cosas que son las más relevantes para que podamos eh, generar los conceptos suficientes y madurar esos conceptos conversando para que lo puedan entender ustedes también mejor cuando profundicen en la lectura individual. ¿Alguna pregunta de la clase anterior que haya quedado alguna duda que quieran que conversemos? ¿No? Ya, estamos. Si recuerdan, la clase anterior introdujimos un poco o pasamos rápidamente el concepto o la idea de este ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, en que teníamos el producto que catalizaba la reacción de formación de acetil-CoA a partir de piruvato. A ver, repasemos, estudiemos así de memoria, a ver quién se acuerda. ¿Cuál es el responsable de la formación de acetil-CoA en la matriz mitocondrial a partir de piruvato? El complejo piruvato. El complejo, pero no me acuerdo el nombre. Complejo piruvato deshidrogenasa. Muy Eso. bien, muy bien. Ya, muy bien Camila y bien Jesús. Ya, el complejo piruvato deshidrogenasa, y no hay que confundirlo con la piruvato deshidrogenasa, que es una de las subunidades o de las enzimas que forman parte del complejo, recuerda. Entonces, ok, entonces lo que nosotros vimos era que estos par de carbono del grupo acetilo unido a coenzima A son los que se transfieren para, en relación a la reacción catalizada por la citrato sintasa para formar una molécula de 6 carbonos que es el citrato, ¿sí? Este citrato entonces es transformado a isocitrato por una reacción catalizada por la conitasa. La conitasa es interesante estudiarla, no vamos a entrar en detalle, pero se las cuento. La conitasa es una enzima que es soluble, es decir, no es una proteína de membrana, está en la matriz mitocondrial, es soluble, y tiene la particularidad de que es una proteína hierro-azufre, es decir, tiene un clúster hierro-azufre, tiene clúster hierro-azufre, y esta es un indicador muy interesante del estatus de hierro en las mitocondrias. Se ha estudiado mucho y a nivel de regulación, a nivel también del RNA, es decir, de cómo se sintetiza esta proteína. Pero eso no es tema de este curso, pero se los comento. Entonces aquí hay algo que es medio curioso, que se los voy a comentar para que no se confundan. Fíjense que aquí aparece que la primera reacción del ciclo de Krebs es la condensación del oxaloacetato con una molécula, ¿se acuerdan? De 2 carbonos, el acetilo, para formar esta molécula de 6 carbonos, el citrato. Y aquí aparece aconitasa catalizando una reacción de deshidratación y luego la aconitasa de nuevo de hidratación. ¿Se fijan aquí una cosa media rara? Para formar isocitrato. Ya ver, miremos qué se diferencia el citrato del isocitrato. Entonces, esto es una de las cosas que ustedes tienen que ir siempre mirando cuando vean una reacción. ¿Qué es lo que estamos viendo de distinto? Fíjense la posición de este hidroxilo.
esta posición está en este carbono aquí y luego pasa a este otro carbono acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ocurre? Primero ocurre una deshidratación, es decir, una salida de este hidroxilo como molécula de agua, deshidratación, se forma una cosa que es el cisaconitato, que ¿por qué lo ponen acá de esta forma y así como entre corchea? Porque en el mecanismo de reacción que nos vamos a ver en esta clase, lo que ocurre es que no está muy claro si este cisaconitato, que es el intermediario para la formación del isocitrato, sale de la enzima y vuelve a entrar o rota dentro del mismo sitio activo. Porque lo que está ocurriendo es que el sitio activo, en el sitio activo, este cisaconitato que ahora gira, hace un flip, expone ahora este otro carbono para que se hidrate y se forma el hidroxilo en este otro carbono. ¿Se fijan? Entonces, como no está muy claro cuál es el mecanismo por el que esto ocurre, si es que hay salida del intermediario, vuelta a entrar, pero girado en 180 grados, se pone de esta forma. Pero esto, evidentemente, la conitasa cataliza esto, es decir, de deshidratar y rehidratar para formar el isocitrato. Este isocitrato es transformado a alfa-cetoglutarato por una oxidación descarboxilación oxidativa. Entonces ahora tenemos de una molécula de 6 carbonos, pasamos a una molécula de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pérdida de CO2. Y luego hay formación del succinil-CoA. Fíjense que ahí está nuevamente la coenzima A que entra como parte de los reactivos, de los sustratos de esta reacción, catalizado por la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, este complejo, para luego formar, entonces, fíjense aquí, de este succinil-CoA, se forma succinato, catalizado por la succinil-CoA sintasa, y aquí hay liberación, nuevamente, de la coenzima A reducida, y hay formación de GTP. Entonces, esto es interesante porque preguntarse cómo este GDP o ATP, dependiendo del organismo, puede usar entonces GDP y fósforo inorgánico para sintetizar el nucleósido trifosfato. Entonces aquí está la fosforilación a nivel de sustrato, que es importantísimo que tengamos siempre como concepto. Vamos a ver un poco el mecanismo de reacción de esta enzima. Yo creo que es interesante verlo para entender cómo se forma el ATP, o el GTP en este caso. Y luego vamos a ver una particularidad sobre la succinato deshidrogenasa, que es el paso siguiente, que toma succinato y lo transforma en fumarato. Porque vamos a ver esta reacción, porque esta es la única enzima del ciclo de Krebs que es un complejo que está unido a la membrana mitocondrial interna y forma parte esta de dos vías, el ciclo de Krebs, pero también de la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces la vamos a ver con algún detalle para que ustedes lo vean. Nos vamos a pasar esto de la citratosintasa, que esto es más obvio, y vamos a ver esta de la succinil-CoA sintasa. Succinil-CoA sintasa, nos estamos ubicando aquí. ¿Se fijan? Formación de succinato a partir de succinil-CoA. Aquí está el succinil-CoA. Y el fósforo inorgánico. Aquí está. Fósforo inorgánico, succinil-CoA como sustrato, y nos falta el nucleósido difosforilado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que aquí el primer paso del mecanismo de reacción involucra la fosforilación de succinil-CoA y la salida de coenzima A. Por lo tanto, se forma este intermediario. Ay, espérenme un poco, por favor. 2 segundos. Ay, lo siento, que olvidé apagar mi teléfono y me estaban llamando. Ya. Lo tuve que ir a buscar porque si no iba a sonar 1000 horas. Ok, entonces fíjense que este intermediario, el succinil fosfato, ahora en el contexto de la enzima, como un perro, ¿qué es eso? Martín, no entendí, ya.
No entendí el comentario, Martín. Profe, que dijo 1000 horas. Entonces completé la oración y dije como un perro por la canción. Pero el chiste fome. Qué buena. No, está genial. A mí me gusta ese tipo de humor. Qué bueno. Ya está bien, está bien. Ya, está bien, ¿ah? Palomita blanca para ustedes, Martín. Ya, entonces, fíjense que aquí, nuevamente en el mecanismo, fíjense que aquí pasa algo bien interesante, que es que hay, ¿cómo se llama este grupo? Imidazol. ¿Divina? Sol, bien. Imidazol. Este es el grupo imidazol, que vía Camila que hacía imidazol. Ah, está bien. Entonces, fíjense que este imidazol ahora es fosforilado. En transferencia de este fosforilo, de este intermediario succinil fosfato, se transfiere el fosforilo a la histidina. Entonces se va a formar una fosfohistidina unida covalentemente a la enzima. Entonces hay un intermediario de la enzima fosforilado. Y se genera succinato, primer producto de la reacción. Luego entra en juego el nucleósido difosfato, en este caso el GDP. Ahí está, GDP, ven el pirofosfato ahí. Y entonces capta el fosforilo de esta histidina fosforilada en el intermediario de la enzima para formar el GTP. Entonces, cuando vemos la reacción, que está aquí, le estoy indicando con el cursor, cuando vemos aquí el succinil-CoA para formar succinato y la concomitante formación de GTP o GD o ATP, lo que está ocurriendo es que en esta reacción hay un intermediario fosforilado de la enzima. ¿Se fijan? Ahora, la enzima no se fosforila directamente por el fosfato inorgánico, sino que hay un intermediario del succinil, este succinil fosfato, que es el que permite, se forma durante la reacción y es el que transfiere el fosforilo al histidina. Entonces, esto es un mecanismo bien bonito, que no habíamos visto un caso como ese. Lo que nosotros habíamos visto era una transferencia de fosforilo, ¿se acuerdan? En uno de los casos de la glicólisis, en que pasaba el fosforilo de carbono 2 a carbono 3. Listo. Y todo esto es interesante como mecanismo. ¿Qué pasa con la succinato deshidrogenasa que les mostré hace un rato atrás? Bueno, le había dicho que la succinato deshidrogenasa es una enzima que está anclada a la membrana mitocondrial interna. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Este es el modelo. ¿Por qué aparece citoplasma aquí? ¿Quién me quiere explicar? Yo le acabo de decir que daba la matriz mitocondrial y estaba pegado a la membrana mitocondrial interna. Porque en este modelo que dice succinato deshidrogenasa aparece algo aquí, citoplasma. ¿Quién me quiere dar una hipótesis de por qué eso es así? Porque sobresalen. No está completamente adentro, sino que hay una fracción de la enzima que está... A ver, Martín, a ver, Cristóbal dice porque atraviesa la membrana mitocondrial. Sí, esta es la membrana, pero fíjense aquí, yo les dije matriz mitocondrial, no les dije citoplasma. A lo mejor está en más de una parte de la célula, la proteína. ¿Qué parte de la célula? Como por ejemplo que se expresa en la membrana interna de la mitocondria, pero también en la membrana celular, con otra función. No. ¿Qué significa? ¿Por qué dice periplasma aquí? Tal vez era a ver, Ricardo, muy bien, tal vez el modelo de estudio era diferente. ¿Cuál sería ese, Ricardo? ¿Una bacteria o no? Sí, señor. Eso es. Recuerden ustedes que las mitocondrias tienen un origen evolutivo. ¿Sí? ¿Cuál es el origen evolutivo? Las alfa-proteobacterias. Entonces, la teoría de endosimbiote propone que estos organelos provienen de una incorporación de alfa-proteobacterias en una célula mayor, ¿no es cierto? Para formar esta célula eucarionte que conocemos ahora. Por lo tanto, lo que estamos mostrando aquí es la succinato de deshidrogenasa, pero el modelo en bacteria, que es muy similar a lo que ocurre en mitocondria, porque el origen es el mismo. ¿Se fijan? Entonces, estudiar la succinato deshidrogenasa bacteriana es interesante porque da luces de cómo funciona la succinato deshidrogenasa en mitocondria.
Tienen el mismo origen evolutivo. ¿Sí? ¿Estamos con eso, no? Entonces, esto es un esquema, entonces, de la succinatodesogenasa, y ustedes ven que está anclada a la membrana. En este caso, a la membrana plasmática. Pero en el caso de la mitocondria, es la membrana mitocondrial interna. ¿Qué es lo que se observa aquí? Observamos que hay 4 subunidades, una subunidad A, una subunidad B, y 2 subunidades, la D y la C, que está ahí en verde y no se ve muy bien. Y la C y la D están embebidas en la membrana mitocondrial interna e interactúan con la subunidad B. Por lo tanto, la subunidad B y la A están mirando a la mitocondrial, o en este caso al citoplasma, porque estamos en el modelo de bacteria, pero supongamos que esta es lo mismo en el caso de las mitocondrias. Y aquí hay una serie de situaciones interesantes. Por ejemplo, la subunidad A tiene aquí algo, un grupo prostético, fíjense que es FAD. Aquí está el famoso FAD que hemos hablado en otras ocasiones. Fíjense que aquí, les voy a mostrar, la succinatodesogenasa forma FADH2 reducido. Esto es FAD reducido. Y la concomitante formación de fumarato, ¿no es cierto? Pero forma este FAD reducido. Ahora, ¿qué es ese famoso FAD reducido que nosotros no habíamos hablado en detalle? Es un grupo que está unido covalentemente a la subunidad A. No anda flotando por ahí como el NADH o el NAD, sino que está unido. ¿Y qué es lo que se ve aquí en la subunidad B? Se observan unas estructuras aquí que están resaltadas que corresponden a clúster hierro-azufre. Entonces esta enzima lo que hace es que usa succinato como sustrato, abstrae electrones del succinato para formar fumarato y transfiere esos electrones a través del FAD, que se va a reducir, y esos electrones pasan de a uno, y lo vamos a ver en el capítulo de oxidorreducción con más detalle, a través de los clústeres hierro-azufre, para ir a reducir la ubiquinona y formar ubiquinol. La ubiquinona es una molécula que está embebida dentro de la membrana mitocondrial. Por lo tanto, lo que se hace es que este complejo va a reducir ubiquinona a ubiquinol, y ese ubiquinol de algo va a servir para la formación de ATP. Y eso lo vamos a ver nosotros con detalle en el capítulo de oxidorreducción. Lo importante que quiero mostrar es que ustedes pueden observar de que esto es lo que conecta dos vías metabólicas que son ciclo de Krebs y la cadena respiratoria mitocondrial a través de la formación de ubiquinol. ¿Ok? Profe, ¿Sí? 2 preguntas. ¿Esta es una Sí, óxido reductasa? La sí, señor. succinatodesogenasa. Ah, ok. Así es. Y la otra, que me quedé pensando la vez anterior. Esa parte del ciclo en la que se forma GTP, ¿es la única instancia en la célula en la que se sintetiza GTP? No, 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 no. No, lo que ocurre, Martín, ¿no? ¿Quién habla? O Roberto. Roberto, no sé. Roberto. Lo que ocurre es que dependiendo del organismo, se va a generar o no, se van a usar preferentemente GTP o ATP. Por ejemplo, le quiero mencionar que en el caso, por ejemplo, de lo que yo conozco más que la PPCK, ¿cuál es la fosfonolpiruvato carboxiquinasa? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde ¿En la encontramos la mitocondria? actividad de la PP? No, no la mitocondria, la PPCK, que toma oxaloacetato y lo transforma en fosfonolpiruvato. ¿Dónde lo encontramos? ¿En la glicólisis? Mm, el oxaloacetato es parte de un intermediario de la glicólisis. ¿Quién habló? A ver, ¿quién dijo eso? No, me equivoqué, profe. Claramente. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? No, no, me confundí porque Ya. piruvato me sonó glucólisis, pero me enredé. Sí. Fosfoenolpiruvato. El Claro. fosfoenolpiruvato sí estoy de acuerdo que es intermediario de la glicólisis. Estoy súper de acuerdo.
Pero el oxaloacetato, ¿quién transforma el oxaloacetato a fosfonolpiruvato? La PPCK, en el citoplasma, muy bien. ¿Y en qué vía metabólica? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, muy bien. En el hígado principalmente y en los riñones, muy bien. En ese caso, el fosfonolpiruvato, la PPCK, en bacterias, la PPCK utiliza principalmente ATP. Pero en eucariontes, esa enzima utiliza principalmente GTP. ¿Se fijan? Entonces, la utilización de ATP o GTP va a depender del organismo principalmente. Ok, ¿Sí? es que tenía la duda porque en otro ramo estamos viendo muchos mecanismos que usan GTP y mi pregunta es, ¿dónde se está sintetizando ese GTP en Bueno, la célula? este es una de las reacciones. Esta es una de Gracias. ellas. De nada. Ya. ¿Qué es este famoso FAD? Fíjense aquí, el FAD es una estructura formada por un nucleótido difosforilado, un nucleósido difosfato. Ahí está. Adenina, la ventosa, un pirofosfato y toda esta otra estructura, hasta aquí, no en azul, sino lo que está en negro, corresponde a la flavina. En el caso esto de la succinato deshidrogenasa, todo este grupo está unido covalentemente a través de un nitrógeno del grupo imidazol de una imina. Por lo tanto, está unido covalentemente. Y cuando ocurre la reducción de FAD a FADH2, este FAD está siempre en la enzima, unido covalentemente a la enzima. Entonces no anda flotando por ahí. Aun cuando estos electrones se van a usar después para la formación de ATP en la cadena respiratoria, para que cuando ustedes lo sepan, lo interesante es saber cuánto ATP se va a formar cuando se reduce FAD y cuánto ATP se va a formar cuando se reduce NAD+, para formar NADH. Eso lo vamos a ver y dilucidar en el capítulo de oxidorreducción. Pero es importante que ustedes vean esto. Por lo menos para entender a qué se refiere cuando digo que está unido covalentemente. Bueno, aquí está lo mismo, es lo mismo, ¿eh? Esta es la histidina uniendo entonces covalentemente a la flavina unido al pirofosfato, a la ribosa, a la adenina. Entonces todo esto corresponde al FAD. Ok. ¿Dónde está ubicado este FAD? En la subunidad 1 de la succinato deshidrogenasa. ¿Y quién es el que recibe el par de electrones que viene del succinato para formar fumarato? Y esos electrones se utilizan después, transferidos a través de la subunidad 2 o B, para reducir ubiquinona en ubiquinona. Aquí hay una tabla resumen que nos muestra un poco el tema de los delta G estándar y los delta G libre, pero fisiológicos, que dan cuenta de cómo están favorecidas o no, o cuán lejos del equilibrio están estas reacciones en la célula. Entonces ustedes ven que aquí hay tres reacciones que tienen un delta G fuertemente negativo, que son la catalizada por la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el complejo. Todo el resto de las reacciones están en concentraciones fisiológicas cercanas al equilibrio, ¿sí? Y las que se llaman irreversibles, entonces que están realmente favorecidas a la formación de productos, son estas tres. Recuerden siempre el tema de las concentraciones relativas. Esto yo lo he repetido 1000 veces, pero es importante que hagamos siempre énfasis con eso. Fíjense aquí, tenemos un gráfico que nos muestra cómo se pueden correlacionar algunos aminoácidos en el contexto de la formación de azúcar. ¿Se fijan? Entonces son aminoácidos glucogénicos. Yo no tengo ningún interés de que se aprendan de memoria esto, es solamente para que lo tengamos en cuenta. Fíjense que aquí está parte de la glicólisis, ¿se fijan? El fosfonolpiruvato a piruvato,
acetil-CoA. Entonces aquí ya estamos, esto es citoplasma, esto entra a la mitocondria, acetil-CoA puede entonces entrar, le entrega los acetilos al oxaloacetato, tenemos el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs y en otros pasos de los que lo acabo de mencionar, aminoácidos pueden ser importantes para suministrar esqueletos carbonados que van a usarse, que pueden usarse para la formación de glucosa. Entonces, fíjense que aquí uno de los pasos importantes, y nosotros lo vamos a ver, cómo ocurre esto de la salida del oxaloacetato de la mitocondria al citoplasma, porque si se fijan aquí, si por ejemplo hay suministro de esqueletos carbonados a través de glutamato, para formar alfa-cetoglutarato por una reacción de desaminación que también vamos a ver en algún minuto cómo ocurre. Siguen los pasos consecutivos del ciclo de Krebs hasta formar oxaloacetato. Y el oxaloacetato, fíjense que es capaz, esto es un metabolito bien clave, es capaz, por algún mecanismo que vamos a ver, de salir, de dejar la mitocondria, ir al citoplasma. ¿Y quién va a catalizar la formación de fosfonorpiruvato a partir de oxaloacetato? ¿En el citoplasma? Estoy estudiando con ustedes, estoy aprovechando. ¿Quién cataliza esta reacción? De transformación de oxaloacetato en fosfonorpiruvato en el citoplasma. En el chat están diciendo PEP carboxilasa. No, carboquinas. En el chat, ¿quién está Carboxiquinas. diciendo? Lo leí mal, perdón. Ay, no, no, sí está bien. Pero no leo en el chat eso, ¿vos? No lo veo. Ya, sí, pero la PPCK es la misma enzima que estábamos hablando hace un momento. ¿Se fijan? Entonces ahí están las interconexiones. Lo importante es que ustedes vean que en realidad muchos aminoácidos pueden entregar esqueletos carbonados para la formación de glucosa. Ya. Aquí hay un punto que es relevante que tenemos que ver, que no habíamos visto de esta forma, pero fíjense que desde el piruvato al acetil-CoA, la piruvato deshidrogenasa, el complejo piruvato deshidrogenasa, está regulado. Y fíjense que aquí tenemos, cuando aparece una cruz en rojo, aparece que es inhibido, y esto en verde es que está activado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los niveles de NAD+ aumentan en la célula? Cuando aumentan los niveles de NAD+, NAD está en la forma oxidada, ¿no es cierto? Esto hace que el complejo piruvato deshidrogenasa se active y por lo tanto va a aumentar la velocidad, la actividad de este complejo para formar acetil-CoA y seguir el ciclo de Krebs y para formar más ATP, como lo vamos a ver anterior. Pero ¿qué pasa si los niveles de ATP aumentan? Se inhiben. Todas estas inhibiciones son inhibiciones de tipo alostérica y vamos a ver algún ejemplo por ahí. Entonces, yo no tengo interés de que ustedes aprendan de memoria todo lo que es la regulación. Si quieren aprender, se la aprenden, no hay ningún problema. Pero no es mi objetivo. Lo único que quiero decirles es que hay pasos de regulación en las vías que hemos visto. Y vamos a ver con detalle al menos una que tiene que ver con una muy conocida, que es una regulación de la glicólisis, ¿ah? Que lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué me quiere decir por qué el calcio juega un rol en esto? ¿A quién se le ocurre? Porque hemos visto, por ejemplo, intermediados, si aumenta el NADH, entonces hay mucho NADH en la mitocondria, entonces, por ejemplo, la citrato sintasa se inhibe. Porque hay demasiada formación de NADH y no se está reciclando. No hay problema, eso es más o menos intuitivo. Si hay mucho ADP, quiere decir que hay poco ATP, por lo tanto la citrato sintasa se activa. Entonces, tiene lógica. Pero ¿qué pasa con ¿por qué el calcio? ¿No tiene nada que ver con los factores de transcripción de algunas proteínas? La ¿El cadena de calcio? señalización del calcio. Es que en fisiología vegetal vimos que el calcio se activa, en el fondo se generaba Claro, una ruta de calcio pero cuando se recibía un estímulo aquí está, luminoso. claro, está muy bien, pero lo que estamos viendo acá no son regulaciones a nivel transcripcional. En este curso no lo vemos. Pero tiene razón, puede ocurrir. Y hay un montón de intermediarios de segundos mensajeros como el AMP cíclico que van a hacer, por ejemplo, que algunas enzimas se induzcan solamente en condiciones
en que haya poco ATP, o que hay mucho ATP, por ejemplo. Entonces, algunas enzimas de la gluconeogénesis se van a inducir. Pero cuando hablamos de inducir, no es lo mismo que activar. La inducción implica síntesis. La activación de la actividad significa aumentar la actividad enzimática. Y en este curso nosotros estamos más bien concentrados en el punto de modular la actividad de la enzima más que de inducir la actividad. Espero explicarme bien con eso. Inducir implica síntesis de nuevo de la proteína, de la enzima en este particular. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante el calcio aquí? ¿Por qué aparece el calcio? Siempre me recuerda a la contracción muscular. Sí, señor. Hay olas de calcio que salen ¿de dónde? Del retículo, ¿no es cierto? Sí, ¿O no? sí. Bueno, Del... que cuando hay alta actividad de contracción muscular, hay oleadas de calcio que salen del retículo endoplásmico y ese calcio es regulador alostérico de algunas enzimas y es regulador, entonces aumenta la formación de ATP. ¿Y cómo? Activando varias enzimas que están reguladas para formar más NADH y más ATP. ¿Se fijan? Entonces tiene cierta lógica. Ya, muy bien ese punto. ¿Eh? Ya, no sé qué hora es, pero ya tenemos un ratito. Fíjense que aquí vamos a pasar a algo interesante que tiene que ver con que hemos visto que la glucosa 6-fosfato, yo les dije que tenía un nombre esto, en términos metabólicos, que era una encrucijada metabólica, ¿no? ¿Se acuerdan? Si fíjense que la glucosa 6-fosfato hasta el minuto, nosotros sabemos que si tenemos glucosa 6-fosfato en una célula, no sé, hipotética, podemos continuar la vía de catabólica, glicólisis para formar piruvato, pero también esa glucosa 6-fosfato es posible utilizarla para formar glucosa. ¿Quién catalizaba la formación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato? A ver. ¿Y dónde ocurría esto? Lo vimos el martes. Estoy tratando de que recuerden. ¿Quién catalizaba esto, la glucosa 6-fosfato a glucosa en la gluconeogénesis? Exoquinasa. No, la exoquinasa cataliza la fosforilación de glucosa para formar glucosa 6-fosfato. ¿Quién cataliza la reacción inversa? Y había una particularidad, lo estuvimos conversando, de cómo podían coexistir estas dos actividades para que no hubiese un ciclo fútil. La glucosa 6-fosfato era transportada dentro del lumen de una estructura membranosa en la célula. ¿Cómo se llamaban esas? A ver. ¿El retículo endoplasmático, profesor? Sí, señor. ¿Y quién cataliza entonces la formación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato? Tienen que repasar, tienen que ir Glucosa estudiando. 6-fosfatosa. Sí, muy bien. Pero tienen que ir repasando. Muy bien, gracias por su participación. Tienen que ir viendo esto, porque si no van a estar acumulando información sin procesarla bien. Ya. Pero fíjense, muchas gracias. Y fíjense que aquí tenemos dos alternativas más. Que la glucosa 6-fosfato puede ser utilizado por una vía que se llama vía de las pentosas, que es importante para la formación de pentosa-fosfato. ¿Por qué? Esto lo conversamos. ¿En qué se usan las pentosas-fosfato? En la síntesis de los nucleótidos, ¿no es cierto? Las pentosas-fosfato. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a mirar ahora en un minuto. La otra alternativa es una vía que tiene que ver con cuando hay aumento de los niveles de glucosa, no toda esa glucosa puede ser utilizada rápidamente. Entonces hay aumento de la entrada de glucosa en células musculares y qué sé yo, y en el hígado, por supuesto, pero no toda esa glucosa se va a usar. ¿Qué ocurre con la glucosa? ¿Cómo los organismos se la organizan, como los mamíferos, para poder almacenar glucosa? Y esa glucosa se va a almacenar en una estructura llamada glicógeno. Y esto involucra el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato y la formación de estas estructuras que son, entonces, el cómo ciertos organismos almacenan glucosa.
Y cuando hay que volver a hacer aumento de los niveles de glucosa sanguíneo, mucha de la glucosa proviene del glicógeno. ¿Dónde se acumula el glicógeno? Principalmente en el hígado, pero también en los músculos, pero en menor medida. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que pasa con estas dos vías. ¿Qué hora es? A ver. Ya, voy a introducir esto y vamos a hacer un pequeño recreo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿También? Vamos. Ya. Entonces, como les mencioné, la vía laspentosa utiliza, ¿qué es lo que utiliza? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato, muy bien. Entonces utiliza glucosa 6-fosfato, que es una encrucijada metabólica, lo vuelvo a repetir, para producir ribosa 5-fosfato. Es la biosíntesis importante para la síntesis nucleótido. Pero también, fíjense que forma esta molécula reducida, que es el NADPH. Es primera vez que lo escuchamos, ¿no? El NADPH, ya. Y esto es importante para la síntesis de lípidos, y concomitante con esto, la cicloaspentosa también es importante para la síntesis de moléculas que son relevantes para el control del estrés oxidativo. Ya, a ver, espérense, les quiero mostrar. Ya, vamos a mostrar esto y después vamos a ir al recreo. Fíjense que este es el NADH que hemos visto hasta el minuto, ¿no es cierto? Aquí está, de nuevo, adenina, la pentosa, pirofosfato. ¿Qué es lo que estoy? Aquí otra pentosa. ¿Y qué es lo que es esto? Es un dinucleótido, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces tenemos que verlo, revisen eso, que tengamos la estructura y sepamos cómo lo identificamos. Fíjense la diferencia con el NADH y el NADPH. Hay un extra fosfato en una posición. ¿Cuál es la posición esta? ¿Qué posición es este carbono? El 4 o el 2. ¿Ah? Me parece que el 2. 2'. Muy bien. ¿Cómo lo podemos saber? Porque este es el 3', y recuerden que en la estructura de los ácidos nucleicos, ¿ah? Entonces son 5', 3'. Esta posición es 3'. ¿Ok? Entonces, tiene ese extra fosfato. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿dónde está el hidruro? Cuando se pierde un hidruro, ¿de dónde lo pierde esta molécula? ¿Lo saben? Lo pierde de aquí. Uno de estos hidruros es lo que se pierde. Entonces, el NADA+ tiene un hidruro menos. Aquí. ¿Ok? Y esta es la molécula reducida. Listo. Vamos a ir a un pequeño receso porque ya son las 10:49, las 10:50. Vamos a reposar 20 minutos hasta las 11:10. ¿Profe? Sí, Perdón, una pregunta muy chiquita. ¿El NADPH también se puede reducir en el mismo hidrógeno o no? sí, en el mismo. Si la única diferencia entre ambos es este fosfato extra. Ya. Entonces ¿ok? Ahora, estos NADPH son importantes para la síntesis de litio. Ustedes lo van a ver en el capítulo justo después, cuando tengan litio, lo van a ver. Entonces es importante esto. NADPH también se forma en el cloroplasto, ¿ah? Pero eso, bueno, también lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, vayan, reposen un poco y después vamos a revisar un poco más sobre esto, un detalle de la vía laspentosa. Vamos a ver un poquito de la síntesis y degradación de glicógeno y vamos a ver un poco de regulación. Y con eso vamos a terminar este segundo bloque. Entonces, estoy tratando de hacerlo lo más simple, pero lo más pedagógico posible. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer al principio de la otra clase del segundo bloque, ¿les parece? ¿Van entendiendo bien? Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Juntémonos a las 11, a las 11:10. ¿Les parece? No falten, no falten. No se vayan. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Ya voy a detener pausar la grabación. Ya, estamos grabando despertador oficial. Eso, Franco, muy bien, no hay problema. Ya. 11:10, 11:10. Pueden conectar sus cámaras si pueden. Así a mí me ayuda también, ¿no? Si lo pueden hacer.
¿Usted se desconectó también para ustedes o no? Ah, Santiago, y gracias, Santiago. Y, ¿se desconectó o no? A ¿No? mí no, profe. ¿No? ¿Usted no, Roberto? Ya, gracias. A mí se me desconectó y tuve que entrar de nuevo a la misma sesión, pero no hay problema, ya. Hoy me acabo de enterar mirando ahora la noticia que acá falleció, o se dijo que había fallecido Humberto Maturana, el Premio Nacional de Ciencia Humberto Maturana, un señor, pucha, una referencia tan importante. Así que harta pena, pero por otro lado, un placer de haber conocido a una persona así, porque realmente es un privilegio, una persona muy amable, muy reposada, muy lindo, muy bonito. Así que bueno, por una parte una pena, pero por otra parte una alegría del privilegio de tener a alguien así siempre. Ya, pues no es muy, como es triste esa noticia, no es muy agradable, pero bueno. Si no han tenido oportunidad de leer algo sobre Maturana, los invito a hacerlo porque es muy bonito. Algunos inicios él hacía investigación sobre receptores en retina de aves, después hizo todo un desarrollo, ¿se acuerdan de la autopoiesis? ¿Lo recuerdan? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No? Pero muy bonito. Sí, Sí, lo han como leído. el origen de la vida, siempre vemos como esa parte. De Muy acuerdo. importante. Sí, muy importante. Y Humberto Maturana con su autopoiesis y Varela, Francisco Varela, generaron una cosa importantísima a nivel mundial. A esto no son investigadores que importantes para nosotros nomás, sino que realmente para, bueno, ya, una pena, pero así es. Listo. Entonces, estábamos hablando de la vía Las Pentosas, les dije había formación de ribosa 5-fosfato a partir de glucosa 6-fosfato y formación de NADPH, ¿no es cierto? Entonces, esto es bien esquemático, no vamos a entrar tanto en detalle en esta parte, pero la vía Las Pentosas la podemos conceptualmente diferenciar en dos grandes grupos de reacciones. Aquellas que implican o involucran oxidación de la glucosa 6-fosfato. Acuérdense que cuando hay oxidación hay otra molécula reducida. Y si se fijan, desde la glucosa 6-fosfato a la ribulosa 5-fosfato para formar ribosa 5-fosfato, que es importante para la síntesis de nucleótidos, coenzimas. ¿Qué coenzimas son importantes que hay ribosa 5-fosfato? ¿Qué coenzimas? Porque los nucleótidos estamos ok, DNA, RNA, nucleótidos, pero ¿y las coenzimas? ¿Qué coenzimas tienen ribosa 5-fosfato? ¿O son importantes para la formación ribosa 5, para la formación de coenzimas? PPP. A ver. Las más conocidas, ¿cuáles son? El FAT, por ejemplo, lo acabamos de ver, ¿o no? ¿Sí? El FAT, por ejemplo, eso es muy relevante. Ya, NAD. Bien, bien, Esteban. Muy bien. Entonces, en la fase oxidativa, mientras se oxidan algunas moléculas y otras que se reducen, ¿no es cierto? Y aquí fíjense que está NADP más, se reduce y forma NADPH. Lo mismo aquí, desde un paso de 6-fosfogluconato a ribosa 5-fosfato también. Y hay un evento de descarboxilación, entonces tiene moléculas de C-carbono para terminar moléculas de 5-carbono. Entonces aquí, ese NADPH es importante para la síntesis de ácidos grasos. Fíjense que hay otras también que participan en la formación de esta glutatión. El glutatión es importante para poder regular los estados redox en la célula. Nosotros no vamos a ver mucho de esto, pero es importante que al menos mencionar. Y hay otras etapas de estas reacciones asociadas a la vía Las Pentosas en que no están involucrados procesos oxidativos. ¿Sí? Entonces, aquí no hay síntesis de NADPH. Y vamos a ver en qué cómo qué se caracterizan ellas. Entonces, esto es muy rápido, ¿eh? No vamos a entrar en detalle. Aquí está el glucosa 6-fosfato y fíjense que hay formación
de 6-fosfoglucono delta lactona. Y aquí hay un proceso, ¿se fijan? ¡Plup! Reducción de NADP para formar NADPH. Después hay una serie de enzimas, yo no voy a entrar en detalle, para formar finalmente, en un evento de descarboxilación aquí, una molécula de 5 carbono. Finalmente vamos a formar la ribosa 5-fosfato. No tengo ningún interés de que se aprendan esto de memoria. Lo único que quiero mostrar es la parte global. Sí, formación de NADPH y formación de ribosa 5-fosfato. En el caso de las reacciones no oxidativas, fíjense que aquí está la glucosa 6-fosfato. Y esta línea punteada representa las reacciones que acabamos de ver para formación de ribosa 5-fosfato. Aquí está una serie de reacciones interesantes que involucran, fíjense, la transferencia de algunos esqueletos carbonados, parte de estas moléculas, para ir formando poco a poco, fíjense, distintas moléculas de hidrato de carbono, y vamos a ver en qué consiste cada una de estas reacciones, pero empezamos fíjense, a formar intermediarios que ya conocemos. Miren, gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, etc., para reformar glucosa 6-fosfato. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Estas reacciones involucran, por ejemplo, dos tipos de actividades principales. Por ejemplo, las transcetolasas, que tienen dos sustratos de hidrato de carbono, y lo que hacen es transferir moléculas de 2 carbonos de una molécula, de un sustrato a otro. Transfieren 2. Por lo tanto, hay una molécula que es dadora, de un par de carbono, y otra aceptora. ¿Se fijan que la donora pierde 2 carbonos? Y la receptora gana 2 carbonos en reacciones de transcetolasa. Un ejemplo. La cilulosa 5-fosfato más la ribosa 5-fosfato, una de ellas transfiere un par de carbono a la ribosa 5-fosfato para formar estos dos productos, y uno de ellos ustedes ya lo conocen, gliceraldehído 3-fosfato. Y esa, obviamente, ustedes pueden volver a meterlas ¿en qué vía? ¿En qué vía la podemos volver a meter? Glicólisis. En la glicólisis, muy bien. Entonces, estas transcetolasas transfieren 2 moléculas de 2 carbonos a la vez. ¿Qué pasa con las aldolasas? Las aldolasas transfieren ahora 3 carbonos a la vez. Por lo tanto, ustedes tienen reacciones en que, por ejemplo, fíjense que aquí hay un gliceraldehído 3-fosfato, recibe 3 carbonos para formar ahora fructosa 6-fosfato y el concomitante eritrosa 4-fosfato. Entonces, más allá de los detalles, lo importante es que ustedes vean en global. Esta serie de reacciones finalmente permiten de moléculas de 5 carbonos, como la ribosa 5-fosfato, recuperar moléculas de 6 carbonos que van a ser reutilizadas, ¿no es cierto?, en la glicólisis. Entonces está interesante. Es una formación, entonces, es una recuperación de esqueletos carbonados en la fase no oxidativa, y en la fase oxidativa, síntesis de estas estructuras de 5 carbonos y formación de NADPH. Aquí hay algo interesante respecto, por ejemplo, a la regulación. La vía lactosa se reprime cuando el NADPH empieza a acumularse. Es decir, en el contexto global, cuando el NADPH empieza a disminuir, glucosa 6-fosfato empieza a transformarse para formar las pentosas fosfato y la formación de NADPH. Lo vamos a poder leer con más detalle en el libro, por supuesto, pero lo único que quiero es que sepan hasta en minutos eso en general. La otra alternativa que teníamos con la glucosa 6-fosfato, yo le había dicho, era
acumular reservas de glucosa, ¿no es cierto? Hasta el minuto las alternativas son, tenemos glucosa 6-fosfato y podemos hacer reacciones de catabolismo para formar piruvato, podemos formar nuevamente glucosa, o podemos que esta glucosa 6-fosfato entre en la vía de las pentosas para formar esqueletos de 5 carbono y el NADPH. Pero también, en el caso de que haya grandes cantidades de glucosa, el organismo se las tiene que arreglar para almacenar reservas de glucosa. ¿Vean? Porque esa es una de las maneras más rápidas que tiene de reconstituir los niveles de glucosa sanguíneos necesarios. Aquí tenemos entonces que considerar el metabolismo del glicógeno, que es una forma de almacenamiento de la glucosa que es fácilmente movilizable o removilizable. Se almacena principalmente en el hígado y pocas reservas de glicógeno hay en los músculos. Lo que estamos viendo aquí es una microscopía electrónica, un corte de microscopía electrónica de un hepatocito. Y lo que estamos viendo allí son los gránulos de glicógeno dentro de la célula. Ustedes ven que hay una cantidad importantísima de glicógeno en la célula hepática. ¿Quién es el que regula de mayor manera la glicemia? ¿Ah? Aquí hay un pequeño problemilla, que yo les hablé de la glucosa 6-fosfato, pero en realidad hay una enzima que es importante que sepamos, que la fosfoglucomutasa, que permite interconvertir glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Y puede tomar glucosa 1-fosfato y convertirla a glucosa 6-fosfato. ¿Qué tipo de inhibición irreversible podemos usar para determinar que hay una serina reactiva en esta enzima? ¿Una hidrólisis? ¿Perdón? ¿Una hidrólisis? Hidrólisis es ruptura de un enlace covalente a través de la entrada de una molécula de agua. Mutar el residuo, dice Ricardo. Sí, por supuesto que podemos mutar residuo, pero dentro de las formas conceptuales, ¿qué químicos podemos usar para tratar de saber si es que hay una serina reactiva? Un acetilo, algo así. ¿Qué es lo que...? O sea, podríamos acetilar. Usted está pensando en el caso de la aspirina, ¿no es cierto? No sé, o sea, acetilar el grupo OH. Claro, pero acuérdense qué tipo de moléculas son las que vimos en la primera parte que podíamos usar para saber que habían serinas reactivas. Ya. No modificar el pH, Cristóbal. No. A ver, ¿usted cree que si modificamos el pH, la serina va a perder se va a desprotonar con facilidad? No se va a desprotonar con facilidad. Ya, entonces lo que le acabo de mencionar es que usted revisen los apuntes de la primera parte en que usábamos algunas moléculas para hacer inhibición irreversible. Y había serinas, fíjense que habían en los mecanismos de reacción serinas que eran importantes para la reacción. Una pista, las serinproteasas. Entonces, ¿cómo sabían que había una serina reactiva que era importante en el mecanismo de reacción de la enzima de la serina proteasa, de la serinproteasa? Revisen eso, por favor. Ya. Yo acetato. Bien, Marlene. Importante, el ejercicio que estoy haciendo con ustedes es que vayamos construyendo conocimiento útil en este mundo de los mecanismos. Entonces, no es que yo les vuelva a repetir los mecanismos por repetírselos, sino que trato de que volvamos a los conocimientos que fuimos adquiriendo poco a poco para que vayamos reforzándolos. Ojo con el tema del pH. Si ustedes modifican el pH, van a modificar no solo, si llegan a modificar el pH suficiente como para poder desprotonar esa serina, probablemente van a alterar los equilibrios de muchos grupos ionizables en la proteína o en la enzima. Entonces no van a poder diferenciar el efecto de la serina particularmente. ¿Me explico bien con eso?
Entonces, ¿cuál es la idea de usar inhibidores irreversibles desde el punto de vista de la bioquímica mecanística? Es que ustedes pueden usar moléculas reactivas que saben ustedes que interactúan particularmente con un tipo de residuo. Esa es la idea del uso, por ejemplo, de muchos inhibidores irreversibles. Son capaces ustedes de identificar residuos muy activos o cadenas laterales muy reactivas en un sitio activo. Ya recuerden eso. Ahora, esto es interesante porque esta fosfoglucomutasa es importante porque ahí se van a fijar que para la síntesis de glicógeno, el suministro importantísimo no es la glucosa fosfato, sino que es algo que se llama nucleótido o azúcar nucleótido. ¿Y cómo se forma eso? Fíjense que aquí está el azúcar fosfato y ustedes tienen una NDP azúcar pirofosforilasa que es capaz de catalizar la transferencia de un pirofosfato, fosfato beta y gamma, de hacer un ataque nucleofílico al fosforilo alfa, liberar pirofosfato, y luego yo les había dicho en algún minuto cómo uno puede favorecer que la reacción esté desplazada a la formación de productos, hidrolizando el pirofosfato con una pirofosfatasa. Yo se los comenté, eso es tremendamente importante porque permite que el delta G +, esté realmente favoreciendo a la formación de productos. Para formar entonces este nucleótido azúcar. ¿Por qué este nucleótido azúcar? Aquí les presento uno que es importante que ustedes lo retengan como información general. Aquí está el UDP glucosa, uridina, la sinotriegenada, la pentosa, pirofosfato, y aquí está el grupo glucosilo, el glucosilo, digamos. Este UDP glucosa, que es un azúcar nucleótido, es importante para la síntesis de glicógeno. El azúcar, el UDP glucosa, entonces sustrato de la glicogenosinasa, agrega un residuo, una unidad de glucosa con un enlace 1,4 y libera el UDP. Esta reacción permite ir alargando las cadenas de glicógeno. Por lo tanto, es importante el concepto del UDP, glucosa, para que te lo revise. Ahora, el inicio de la formación de glicógeno necesita de algo que es como un primer, como un core. Ahora, ¿cómo ocurre la primera reacción? ¿Cómo empieza a agregarse finalmente estas unidades de glucosa para estructurar esta gran molécula que se llama glicógeno? Bueno, esto no se hace entre glucosas, sino que existe algo que es llamado la glicogenina, que es una proteína. Esta proteína tiene actividad glicosiltransferasa y es capaz de agregar los primeros unidades de glucosa para empezar a formar estos enlaces 1,4. ¿Y dónde lo agrega? En un residuo de tirosina, que forma parte entonces de esta glicogenina, que es una proteína. Se agrega una unidad de glucosa y sale UDP. Y esto se repite 6 veces. Y fíjense que luego, aquí está la glicogenina con su tirosina reactiva, ocurre la adición de unos 6 unidades de glucosa y luego una enzima que se llama glicogenosinasa empieza a elongar la cadena con lo mismo, usando el mismo sustrato de glucosa. Ahora, lo interesante de esto es que también este no es solamente enlaces tipo 1,4, sino que también van a encontrar ramificaciones con enlaces 1,6, alfa 1,6. Y no voy a entrar en detalle de eso. La estructura, en realidad, lo importante, espérense, se lo voy a mostrar aquí. La estructura muy esquemática del glicógeno es algo como eso. Hay cadenas lineales que se explican por este alfa 1,4, por el enlace 1,4, y el 1,6 son los que permiten la ramificación. Aquí hay algo interesante
que intuitivamente nosotros podemos pensar de que si el glicógeno tiene que formarse es porque hay mucha glucosa, ¿no? Yo le había dicho que es una forma de almacenar glucosa. Aquí en el esquema ustedes se fijan de que la insulina, fíjense aquí, la insulina es capaz de activar una enzima fosfatasa, la PP1, fosfatasa que va a liberar de fosforilo a la glicógeno sintasa, que está en una forma inactiva, la desfosforila, para formar una versión desfosforilada de glicógeno sintasa, que es la activa, así que la que va a empezar a formar estos polímeros de glucosa en el contexto del glicógeno. Entonces, ¿tiene sentido que la insulina, la glucosa 6-fosfato y la glucosa sean reguladores positivos? Sí tiene sentido, porque cuando hay alta glucosa, hay síntesis de insulina y secreción de insulina. ¿Quién secreta insulina? Yo leo así los labios de el páncreas, muy bien. ¿Y el glucagón? ¿Quién libera glucagón? ¿Dónde se libera el glucagón? En el páncreas también. En el páncreas también. No, el hígado no secreta glucagón. No. Entonces, fíjense que aumenta los niveles de glucosa y si se acumula glucosa 6-fosfato, entonces probablemente los requerimientos de ATP no son tan necesarios porque hay alto ATP. Por lo tanto, tiene todo el sentido. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando con esto? Y ustedes lo van a ver con más detalle en su libro. Que la síntesis de glicógeno está regulada por el nivel de glucosa y el nivel hormonal, ¿sí? Y a su vez, el glucagón es capaz de inhibir la activación de la síntesis de glicógeno. ¿Qué es la epinefrina? ¿Qué es la epinefrina? ¿Cómo se conoce también la epinefrina? Adrenalina. Muy bien, la adrenalina. En caso de que haya un estrés, ¿no es cierto? Aumenta la unidad de adrenalina, los músculos se preparan para la actividad física y por lo tanto no tiene sentido alguno empezar a almacenar glicógeno. En este caso, la epinefrina y el glucagón son inhibitorios de la síntesis de glicógeno. Ya, muy bien. A ver, vamos a ir más tarde. Profe, una pregunta. Sí, pero sí que queríamos... Sí, dele nomás. Estoy buscando una cosa yo aquí. Sí. En el hígado, el tema del glucógeno, perdón, Sí. ¿se almacena de alguna forma como diferenciada del resto de, como ocurría con el tema de la gluconeogénesis? Para que no se, porque si se está almacenando, supongo que hay como una reacción reversa que lo vuelve a transformar a glucosa Claro, 6-fosfato, no hay organelos donde se almacena en el citoplasma. Entonces, ¿cómo que impide que se vuelva a formar glucosa 6-fosfato? Ah, pero que tiene una actividad para poder hidrolizar cada una de las subunidades. La está formando y enlaces covalentes que están estabilizando esta gran molécula. Y después lo que hay son actividades enzimáticas que permiten hidrolizar las unidades de glucosa, ¿sí? Entonces, las actividades que permiten eso es justamente, a ver, ¿dónde está? Fíjese aquí. Hay una actividad, allá donde está aquí, aquí está. Aquí tiene el glicógeno, ¿no es cierto? Hay una actividad de glicógeno fosforilasa que es capaz de hidrolizar las unidades de glucosa que están formando parte del glicógeno y liberar
moléculas de glucosa 1-fosfato. Ese glucosa 1-fosfato, ¿cómo lo vamos a usar ahora para la formación de glucosa? Era lo que había mostrado una diapositiva del fosfoglucomutasa, que lo volví a Muy transformar. bien. Ahora van a aumentar los niveles de la glucosa 1-fosfato, y cuando aumenta la concentración, ¿qué es lo que ocurre? La reacción de fosfomutasa va a estar favorecida en la formación de glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato, en el contexto del hígado, vamos a transferirlo al lumen del retículo, transformarlo en glucosa, y vamos a confrontar los transportadores de salida del retículo y de salida de la célula hepática al torrente sanguíneo. Y ahí estamos repasando, ¿se acuerdan? Entonces aquí lo interesante es que, muy esquemáticamente, lo que estamos viendo es que cuando hay necesidad de liberar glucosa al torrente sanguíneo, lo más rápido es tomar las unidades del glicógeno, sacar glucosa a partir de eso por esta glicógeno fosforilasa, liberar grandes cantidades de glucosa 1-fosfato, transformarlo en glucosa 6-fosfato y rápidamente, plum, al torrente sanguíneo. Eso es mucho más rápido que pasar desde piruvato a glucosa. Por lo tanto, ¿cómo se regula rápidamente la síntesis o la aparición de nueva glucosa en el torrente sanguíneo? Lo principal es a través de la salida de glucosa proveniente del glicógeno. Hay una manera de cortar este enlace 1C, y ustedes lo verán en el libro, en realidad es un detalle. Entonces, se fijan aquí, tenemos que mantener la glicemia en un rango normal. Aquí hay un problema, que esto lo habíamos hablado un poquito, pero si la glicemia baja, esto es muy grave, es gravísimo. O sea, uno puede morir más fácilmente por una hipoglicemia severa que por una hiperglicemia. ¿Ah? Entonces, la hiperglicemia genera un proceso de toxicidad a largo tiempo. Las personas que no se cuidan, que tienen diabetes, y no se cuidan, claro, por supuesto, empiezan a tener consecuencias de las glicosilaciones o los efectos oxidativos producto del azúcar, del exceso de azúcar. Pero el problema más grande para las personas diabéticas no es necesariamente la hiperglicemia, es la hipoglicemia reactiva. Eso es muy jodido. Entonces aquí, esto más o menos lo hemos visto. Fíjense que aquí está un vaso sanguíneo, nuestro famoso páncreas, secretando en condiciones de altos niveles de glucosa sanguíneo, libera insulina. Y esa insulina, ¿qué es lo que va a hacer? En el contexto del hígado, aumentar, ¿qué es lo que aumenta? La síntesis y la actividad de la glucoquinasa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La glucoquinasa. ¿Sí? Si hay mucho azúcar, la glucoquinasa en el contexto del hígado va a sintetizar glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Plup! Irse al glicógeno rápidamente, ¿no es cierto? También hay una posibilidad, pero menos importante, que se vaya a piruvato. Acuérdense que la actividad de la glicólisis en el hígado no es muy alta, lo habíamos hablado, ¿no es cierto? En el contexto de los músculos, si hay mucha glucosa, la insulina lo que va a hacer es que va a fomentar la formación de glicógeno, pero también la formación de piruvato, ¿sí? Ácido. Y en el caso ahora de bajas concentraciones de glucosa, el páncreas va a secretar glucagón. El glucagón lo que va a hacer no es activar la síntesis de glicógeno, al revés, es la hidrólisis del glicógeno para formar nuevamente glucosa. Y también va a favorecer la gluconeogénesis. ¿Sí? Perfecto. Ahora, la gluconeogénesis, ¿por qué no está representada aquí en el músculo?
¿Mm? ¿Por qué no está representada aquí? ¿Es un error del libro? ¿No? ¿Está muy rara mi pregunta? ¿Es un error del libro o por qué no lo representan? ¿Por qué no está representada la gluconeogénesis aquí con fuerza? Martín no sabe. Recuerden que la gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado y en los riñones. ¿Mm? Ahí es donde ocurre principalmente. Por eso es que aparece solamente con fuerza aquí. ¿Se fijan? De piruvato a glucosa. Ya. Y aquí muy pobre. Aquí es donde aparece fuerte. Ya. Esto no lo vamos a ver porque esto es solamente vías de transducción. Esto ya lo acabamos de ver. Entonces, degradación del glicógeno. ¿Cuál es lo más importante? Entonces, glucosa 6-fosfato en el hígado y en el músculo. Entonces, ustedes forman glucosa 6-fosfato. En el músculo va a producirse principalmente glicógeno para formar piruvato y lactato, ¿no es cierto? Cuando hay actividad física, importante. Y en el caso de la glucosa 6-fosfato que proviene del glicógeno en el hígado, se va a producir glucosa y eso va a entrar en la circulación. ¿Qué es lo que pasaba con el lactato? Producido en los músculos. ¿Quién cataliza la reacción de formación de lactato a partir de piruvato en los músculos? LDH. Ya, pero ¿qué es lo que es la LDH? Dígalo en el nombre completo, a ver, por favor. Lactato de deshidrogenasa. Ya, muy bien. La lactato de deshidrogenasa, muy bien. ¿Y cómo se llamaba este ciclo que permitía salir lactato? ¿Cómo se llama el ciclo? ¿Cómo lo conocimos? Ciclo de Cori, muy bien. Entonces, el ciclo de Cori aquí lo estamos repasando. O sea, ¿se fijan? Lactato que llega al hígado. ¿Quién transforma el lactato en piruvato? Ah, a ver, a ver. ¿Quién transforma el lactato en piruvato? Eso no es, Martín, una reacción de la gluconeogénesis. La reacción de la gluconeogénesis es de piruvato a glucosa, ¿sí? Era la misma, pues, ¿no? La LDH. Muy bien, Camila, es la misma. Matías, muy bien. Ya, la lactato de deshidrogenasa. Listo. Acuérdense que las concentraciones locales van a indicar para qué lado de la reacción estamos, ¿ok? Ya, listo. Esto hemos aprendido bioquímica y enzimología y eso es importante. Ya. Fíjense que ahora vamos a volver a este esquema global y tenemos entonces dos vías que se están confrontando, ¿no es cierto? La glicólisis, la gluconeogénesis. Y una de las cosas que tenemos que ver, que la que vamos a ver con un poco de detalle, es este paso, fíjense, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, es decir, este bypass. Entonces, solo para recordar que en el contexto de la glicólisis tenemos una enzima que es la fosfofructoquinasa 1 que cataliza la transformación de glucosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Y en el contexto de la gluconeogénesis, tenemos que la fructosa 1,6-bifosfatasa, que toma ese sustrato, fructosa 1,6-bifosfato, lo transforma, en español se dice bifosfato, no bisfosfatasa, un detalle. Que transforma entonces este fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces, habíamos dicho que este es un punto de regulación y vamos a ver cómo esto ocurre. Fíjense aquí que en el sentido de la glicólisis, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, esta vía o esta enzima es regulada negativamente por ATP y por citrato.
Es decir, aumentan los niveles de ATP o se acumula citrato. ¿Dónde se produce citrato? ¿En la mitocondria? En la mitocondria. Pero también ocurre aumento de citrato en otros espacios. Yo le había dicho que el citrato se forma no solamente en la mitocondria, hay otros lugares donde hay formación de citrato. Pero si el nivel de citrato aumenta, hay inhibición de esta actividad. Lo mismo que con el ATP. Pero si los niveles de AMP y ADP aumentan, quiere decir que el nivel de ATP o de estatus energético de la célula es deficiente, ¡plum!, se activa la glicólisis. ¿Para qué? Para formar ATP. Pero aquí hay una cosa media rara que aparece. Fíjense esta molécula, fructosa 2,6-bifosfato. En realidad se parece a la fructosa 1,6, pero no es lo mismo porque está fosforilada en la posición 2. Y este es un regulador positivo de la formación de fructosa 1,6-bifosfato, es decir, estimula la glicólisis. Vamos a ver qué es lo que es. Cuando hablamos de activación o inhibición, lo que estamos hablando son regulaciones alostéricas. Entonces, lo que les quiero mencionar como concepto es que cuando uno quiere regular, cuando se regula la actividad enzimática en vivo, las principales regulaciones son alostéricas. Aquí tenemos la fosfofructoquinasa 1 que cataliza, ustedes ven, toma fructosa 6-fosfato y la transforma en fructosa 1,6-bifosfato en el contexto de la glicólisis. Yo les dije que cuando había muy poco ATP, ¿no es cierto? O había muy alto AMP y ADP, ¿qué es lo que ocurre? Se activa la actividad aumenta. ¿Cómo se ve esto en un gráfico de actividad versus concentración de sustrato? Hay un desplazamiento de la curva hacia K05 mucho más pequeña. Fíjense que aumenta la afinidad por el sustrato. Cuando los niveles de ATP son muy altos, es decir, tenemos que frenar la glicólisis, aquí no necesitamos más, el desplazamiento de la curva indica disminución de la afinidad cinética de la fosfofructoquinasa 1 por fructosa 1,6. Esto es lo que hay que imaginarse cuando estamos hablando de regulación. Mucho ATP, inhibición, baja la afinidad por el sustrato. Esto lo hemos visto en el contexto de la regulación alostérica. Lo único que estoy haciendo es recordar. ¿Qué pasa ahora en el sentido inverso? No, ¿qué pasa en el sentido? Lo vamos a ver con el. No, olvídense de la última frase que le acabo de mencionar. Este punto de control estamos compitiendo entre paso a la gluconeogénesis o paso a la glicólisis. Entonces habíamos dicho que el ATP, mucho ATP, va a inhibir la glicólisis en este punto, va a disminuir, ¿es cierto?, la afinidad de la fosfofructoquinasa por su sustrato, pero si hay bajo nivel de ATP, si hay ADP, AMP, esto va a aumentar. Lo mismo el citrato, ¿se fijan? Entonces, aquí es donde aparece una cosa que es interesante, que es esta molécula, la fructosa 2,6-bifosfato, que es un regulador alostérico también de estas dos enzimas. O sea, va, por un lado, si se acumula, va a aumentar la actividad de la fosfofructoquinasa 1 para estimular la glicólisis, pero si baja los niveles de esta molécula, va a inhibir la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es lo importante para el otro enzima. No, en realidad es aumentar. Cuando aumenta, hace uno que estimula y el otro disminuye. ¿Cómo ocurre eso? Fíjense, esta es la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo ocurre este fenómeno. Cuando se acumulan niveles de fructosa 6-fosfato, hay una enzima que es capaz de catalizar la formación de fructosa 2,6-bifosfato. Y aquí son unos enredos de nombre, y espero que ustedes lo vuelvan a leer, porque aquí a mí me gustaría siempre que hubiesen puesto otro nombre, pero miren, esta enzima es la fosfofructoquinasa 2. No es la fosfofructoquinasa 1, esta es la fosfofructoquinasa 2, que va a formar la fructosa 2,6-bifosfato. Y la fructosa 2,6-bifosfatasa va a desfosforilarla para formar fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato
Cuando está presente, ¿qué es lo que pasa con la actividad de la fosfofructoquinasa 1? Glicólisis. Aumenta la afinidad de la enzima por la fructosa 6-fosfato. Es decir, va a aumentar la actividad. La hace mucho más sensible a pequeñas cantidades de sustrato. Y cuando disminuye, ¿qué es lo que pasa con la actividad de esta enzima glicolítica? Es inhibida alostéricamente. Y fíjense que los niveles de la K05 aumentan brutalmente. ¿Ah? O sea, realmente hay un cambio importante. ¿Qué pasa con el otro caso? Con el caso de la gluconeogénesis. Así que va a tomar la fructosa 1,6-bifosfato y va a formar fructosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Cuando aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, lo que hace es que en vez de estimular la enzima que va en el sentido contrario, la inhibe alostéricamente. Entonces, se dan cuenta que un solo regulador alostérico es capaz de hacer los efectos inversos en estas dos actividades enzimáticas. Es interesante, cuando hablemos de regulación, tenemos que pensar en esto. Y yo los invito a que revisen en la literatura, en el libro, con buen detalle el funcionamiento de esto. Porque esto es un poco enredado, pero si lo leen van a darse cuenta que en realidad tiene una lógica. Y esa lógica tiene que ver con la acumulación de fructosa 6-fosfato. Si empieza a acumularse fructosa 6-fosfato, entonces hay que aumentar los niveles van a aumentar los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Y por lo tanto se va a estimular la glicólisis y se va a inhibir la gluconeogénesis. Ahora, esto es una parte. Santiago, dele nomás. Sí, profesor, una pregunta. Que yo me imagino que usted ha dicho que la glucosa 6-fosfato era como la encrucijada metabólica. Es una encrucijada, no es la, es una. ¿Sí? No es como difícil hacer que se acumule algo que se puede transformar en tantas cosas distintas. Como que me imagino que como la glucosa 6-fosfato tiene como tantas vías como metabólicas, como que siento que sería difícil acumularla. No sé. Sí, es cierto eso. Y lo que tenemos que pensar es que en realidad es la interconexión entre las vías. Entonces hay coexistencia. ¿Se fija? Y eso es interesante porque ahí vienen los conceptos de los equilibrios, porque eso es lo importante, los equilibrios, porque usted está manteniendo los niveles más o menos estables de ciertos metabolitos. Pero hay reacciones que están favorecidas a la formación de productos. ¿Se fija? Ahora, esas reacciones uno las puede regular. Estas reacciones son las reguladas y son capaces de regular la velocidad de la vía. ¿Se fija? Eso es re interesante, pero tiene razón de que hay una complejidad mayor y cuando uno ve el mapa entero del metabolismo, hay muchas cosas que cuesta entender de cómo se están regulando todas tan finamente. ¿Mm? Yo estoy de acuerdo con usted. Fíjense que aquí hay una particularidad y una vez alguien me preguntó, profesor, ¿hay alguna enzima que tenga dos actividades? Yo le dije, sí, hay algunos casos y que vamos a ver una. Bueno, este es un caso. Fíjense que yo les mencioné que había dos actividades, una que sintetizaba y otra que, una que sintetizaba la fructosa 2,6-bifosfato y la otra que sintetizaba la fructosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan? Lo mencioné aquí. A ver dónde está. Aquí. ¿Se acuerdan esas dos actividades? Bueno, en realidad, estas dos actividades están presentes en un solo polipéptido. Una parte de la enzima, un dominio, es el dominio quinasa, y el otro dominio es un dominio fosfatasa. ¿Y cómo se regula? Por fosforilación. Por ejemplo, cuando está la enzima fosforilada, el dominio fosfatasa está activo. ¿Y qué pasa cuando el dominio fosfatasa está activo? Se desfavorece, disminuyen los niveles de la fructosa 2,6-bifosfato, porque se está favoreciendo la actividad inversa, la formación de fructosa 6-fosfato. Cuando la enzima está desfosforilada, ahora la actividad fosfatasa está inhibida. ¿Y qué está activa? La actividad quinasa, es decir, la fosfofructoquinasa 2 está activa. ¿Qué es lo que pasa con eso?
síntesis de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y qué es lo que se estimula? La glicólisis. Entonces, fíjense que hay una regulación hormonal asociada también a la formación de este regulador alostérico. Cuando los niveles de glucosa son altos, ¿qué es lo que necesitamos? Inhibir la gluconeogénesis y activar la glicólisis. Entonces, ¿cómo se regula eso? La insulina es capaz de regular positivamente una enzima, fosfoproteinfosfatasa, que va a desfosforilar esta enzima y por lo tanto va a quedar activa la fosfofructoquinasa 2 que va a sintetizar este regulador alostérico y va a estimular la glicólisis. Y al revés, el glucagón, a través de un segundo mensajero, va a hacer el efecto inverso. Va a fosforilar la enzima, por lo tanto, se van a invertir las actividades y lo que va a ocurrir es que la fructosa 2,6-bifosfatasa 2 va a estar ahora activa, van a disminuir los niveles de regulador alostérico y por lo tanto la glicólisis va a bajar su velocidad. ¿Y qué es lo que se va a estimular? La gluconeogénesis. Esto es un ejemplo para que ustedes vean lo intrincado que es los niveles de regulación y que se concentren un poco en entender particularmente el caso de este bypass de la glicólisis, de cómo se regula. Entonces, los invito a que lo vayan revisando. Es un enredo porque aquí se coinciden demasiados nombres. Ahora, lo importante, la invitación es que ustedes vean desde el punto de vista de la acumulación. Cuando se acumula, ¿qué pasa cuando se acumula glucosa 6-fosfato? Véanlo así, hagan su estudio de esa forma. Aquí están los dominios. ¿Se fijan? Esta es la enzima bifuncional, es decir, tiene dominio quinasa y tiene dominio fosfatasa. Entonces esto es interesante porque resulta que es capaz, el mismo polipéptido, yo conozco pocos casos en realidad que tienen estas dos actividades, que tienen dos actividades en un mismo polipéptido. Entonces es bien interesante eso. O sea, por ejemplo, hay complejos que tienen distintas enzimas. ¿Se acuerdan que vimos que el complejo piruvato deshidrogenasa tiene distintas actividades? Pero este es el mismo polipéptido. Esto es muy raro. Esto es muy bonito. Bueno, este es un resumen de lo mismo que les acabo de hablar. Fíjense que aquí tenemos la gluconeogénesis para formar glucosa y aquí tenemos el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces, este es otro punto de regulación que es importante solo mencionarlo, que cuando hay acumulación de acetil-CoA, hay inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa. Que eso tiene lógica, ¿no es cierto? Una inhibición a nivel de producto. Se acumula el producto, por lo tanto hay inhibición de la síntesis de ese molécula. Pero por otro lado, fíjense que si se acumula acetil-CoA, se inhibe entonces la entrada de queletos carbonados al ciclo de Krebs. Pero a la vez, ¿qué es lo que ocurre? Se activa la gluconeogénesis. Entonces esto es interesante porque ustedes ven que hay encrucijadas como el piruvato, también una encrucijada metabólica, que tienen niveles de regulación así. Entonces, véanlo un poco. Hay otro punto de regulación que es la piruvatoquinasa, véanlo en el libro, no tiene nada de raro, lo van a poder ver y leer. Entonces, esto es un esquema como de resumen. No vamos a entrar en la inducción o la represión. Yo les dije que eso tenía que ver con la expresión de los genes, de la síntesis de nuevo las proteínas. Lo que sí, recuerden bien los modelos de hipoglicemia e hiperglicemia. Entonces, cuando hay hipoglicemia, es obvio que la gluconeogénesis se activa. Y cuando hay hiperglicemia, no necesitamos síntesis de glucosa de nuevo, por lo tanto está reprimido. ¿Sí?
Cuando hay hipoglicemia, tampoco necesitamos aumentar tan fuertemente la glicosis, necesitamos aumentar los niveles de glucosa sanguíneo. Por lo tanto, y aquí hay algo que es interesante, no es que las hormonas estas funcionen de manera independiente, en realidad lo que uno tiene que analizar es la razón entre una y otra. Entonces, cuando esta razón glucagón, insulina, aumenta, quiere decir que los niveles de glucagón están aumentados respecto a la insulina, ¿no es cierto? Y cuando esta razón disminuye, quiere decir que el glucagón está bajo respecto a los niveles de insulina. Cuando eso ocurre, aumenta, por ejemplo, los niveles de glucagón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar los niveles de glucosa en la sangre, ¿cierto? Porque hay bajos niveles de glucosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la gluconeogénesis. ¿Cómo aumentamos la gluconeogénesis? Disminuyendo un regulador alostérico importante, la fructosa 2,6-bifosfato. Tiene que disminuir. Disminuye. Cuando aumentan los niveles de insulina, tenemos que utilizar esa glucosa. Por lo tanto, vamos a aumentar el regulador alostérico, el 2,6-bifosfato, para aumentar ahora la velocidad de la glicólisis y disminuir la gluconeogénesis. ¿Se fijan? Ya. Ahora lo de la represión y lo de la inducción les digo que tiene que ver con regulación, transcripción y síntesis de proteína, no lo vamos a ver. Eso se va a ver después. Lo van a ver ustedes y lo van a poder entender después en su curso de biología molecular. Aquí les pongo un cuadro resumen, esta es la última diapo de la clase. Y lo que les quiero invitar es al siguiente misterio. Hay un misterio aquí medio raro. Fíjense que aquí tenemos una serie de reacciones en que estamos viendo la formación de ATP. Muchas de las reacciones que hemos visto, de glicólisis, el complejo piruvato deshidrogenasa, el ciclo de Krebs, y después algo que es la fosforilación oxidativa que no lo hemos visto. Pero fíjense que varias de las etapas que involucran síntesis de ATP y NADH, resulta que aquí ustedes se van a fijar de que cada una de estas reacciones, por ejemplo, involucran síntesis de ATP. Aquí hay 2 ATP, ¿se acuerdan por qué hay 2? ¿Ah? Porque se aumentan en 2. Esto lo sabemos. A ver, acuérdense que la glucosa se corta en 2 moléculas de 3 carbonos, por lo tanto, cada una de esas reacciones hay que multiplicarla por 2. Cuando hay síntesis de ATP, por 2. Entonces, fíjense que hay una serie de reacciones que gastan ATP, esto ya lo habíamos visto, la glicólisis, después hay síntesis de ATP o GTP, aquí está en el ciclo de Krebs. Nuevamente 2, porque entran 2 moléculas de 2 carbonos en el ciclo de Krebs por cada glucosa, acuérdense. Pero aquí el misterio está en esto. NADH y el FADH2. Aquí fíjense que estamos poniendo en la formación neta de ATP que el NADH y el FADH2 se pueden considerar equivalentes a ATP formado. Y eso da, si empezamos a hacer esa sumatoria de la contribución de NADH o la contribución de FAD, nos vamos a dar cuenta de que por cada mol de ATP, de glucosa, podemos formar una cantidad importante de moles de ATP, entre 30 y 32. Y en las clases de oxidorreducción vamos a estudiar, analizar juntos y juntas, cómo es posible explicar esto. Porque hasta el minuto podemos explicar con facilidad, con cierta facilidad, un mecanismo en que hay formación de ATP o GTP. Pero ¿cómo podemos explicar que una molécula reducida como el NADH puede formar finalmente una cantidad establecida y bien cuantitativa de ATP? Lo vamos a revisar. Y eso es un pequeño misterio. Y aquí hay otro misterio que tiene que ver con esto. Fíjense que aquí, en el contexto, por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí en esta reacción? Piruvato acetil-CoA. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué reacción es esa? Yo espero que salga como más
espontáneo ahora, ya lo hemos visto harto. A ver, ¿quién cataliza la reacción de piruvato acetil-CoA? La PPCK. No, ¿No? la La Ah, coenzima, Ah, coenzima. Ah, la coenzima A, ¿qué? A ver. Coenzima A no es una enzima. O sea, no es una enzima, es una coenzima. A ver, Ricardo. Sí, muy bien. Jesús y Ricardo ahí. El complejo piruvato deshidrogenasa. Y fíjense que aquí está el misterio. ¿Por qué? Porque la conversión de piruvato a acetil-CoA genera NADH, ¿no es cierto? NADH. ¿Cuánto contribuye en ATP este NADH? 5 ATP. Entonces uno diría, bueno, todos los NADH contribuyen 5 ATP, 2 NADH, perdón, no 2,5. Este también, 5 cada 2 moléculas de NADH, 5 ATP. Listo. Fíjense aquí. El paso de gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-bifosfoglicerato, que es una reacción de la glicólisis, ¿no es cierto? Produce 2 moléculas de NADH, o 2 moles, perdón, por cada mol de glucosa, pero resulta que aquí dice entre 3 y 5. Aquí hay una pequeña diferencia. Entonces, además de dilucidar en las clases de oxidorreducción cómo se explica que el NADH, esta molécula reducida NADH y el FADH2, que está, ¿dónde está metido este FADH2? ¿Dónde está? ¿En qué contexto? A ver si estaban atentas y atentos y a ver. Escucha el profe, que pregunta tanto. Piruvato de hidrogenasa. No, Ricardo. Unió Me acuerdo que covalentemente estaba en la enzima que estaba en la membrana mitocondrial del ciclo de Krebs. al. No me acuerdo cómo se llama. Ya, bueno. ¿Por qué les pregunto esto? Están cansados y cansados, yo lo sé, pero fíjense, FADH2 succinato para formar fumarato. Por lo tanto, se llama succinato deshidrogenasa. ¿Ok? Listo. Sí, en la succinación. Entonces, fíjense que ese es el misterio. ¿Cómo es posible que estos electrones provenientes del NADH o el FADH terminen contribuyendo en ATP neto? Eso lo vamos a ver. Y vamos a tratar de explicar también cuál es la diferencia de que este NADH genere tanta cantidad de ATP y el otro no, y es condicional entre 3 y 5. Y bueno, vamos a ver. Esos 2 moles de NADH entre 2, 3 y 5 moles. Vamos a ver. Ya. Eso es lo que tengo para presentarles hoy día y conversar. Son las 12:10. Yo los invito y la invito a que revisen su texto, que vayan viendo cosas mucho más puntuales del texto y vayan repasando. Van a tener esta semana de receso. Yo también los invito y las invito a que traten de usar el día de hoy, mañana, para ver lo de la guía que presentó Miguel. Aprovechen de descansar, pero también ojalá si pudieran ponerse al día en sus cursos, no solo en este, sí, pues semana de ponerse al día, eso es una locura, pero al menos van a tener clase. Bueno, no nos vamos a ver igual una lata, porque yo lo paso bien con usted. Así que, ya, vean eso. Después, ¿qué más? La semana, ese día martes subsiguiente, entonces no tenemos control, como le dijo Miguel, y va a ser entonces la clase del seminario, y luego, eso es lo que también les quería decir, van a tener 3 clases con profesores y profesoras invitadas. Van a tener 2 clases con la doctora Sanlungo, son geniales sus clases, y las clases del doctor Atilio Ricotti con una profesora invitada también. Así que eso van a tener otra de colesterol. Eso es muy bonito porque van a aprender harto. Nosotros nos vamos a ver igual en esa clase, yo voy a presentar a los profesores, a la profesora, pero con clase formal nos vamos a ver ya después de la prueba. Es decir, el último bloque del curso de oxidorreducción, de oxidaciones biológicas, nos vamos a ver. Ahí nos vamos a ver de nuevo. Pero esta es la última clase que tenemos de este segundo bloque. Punto. ¿Okay?
Listo. Si tiene alguna pregunta, me la hacen. ¿Algún comentario? Y bueno, si no me mandan un mail, ustedes saben, me pueden mandar un mail para preguntar. Ya. Le mandaron la clase y les va a llegar la grabación, así que estamos. ¿Algún otro comentario, Miguel? ¿Quiere decir algo? ¿Estamos? No, le voy a mandar el ¿Estamos? anuncio igual con todo lo que se dijo hoy día en la clase para que les quede por escrito. Ay, sí, sí, Cuando cierto. termine, cuando suba el control formativo, que lo voy a hacer Eso. ahora. Eso, Ahora, que la ahora. formalidad está muy bien. Está muy bien. Ya. Bueno, un placer. Si no hay preguntas, repasen. No dejen esta semana. Traten de leer un poquito. ¿Mm? Que estén muy bien. Y muchas profe. gracias. Chao. Gracias a usted, profe. Chao, profe. Chao, que estén Un bien. abrazo. Chao. Abrazos, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Ya, chao, me desconecto. Hasta Lili. Sí, vengo a buscar a Espérese, Miguel. tengo. Ah, espérame, ya. Pero hagamos otro Zoom, po. ¿Sí? No, espérense. Ya. Sí, porque yo me voy a desconectar. A ver, grabando. Detener grabación. Listo. Te lo mando al tiro.